¿Alguna vez te has preguntado por qué hay alguien que simplemente no puedes sacar de tu mente? A veces, esa insistente presencia en nuestros pensamientos no es casualidad, sino una señal de que Dios está tratando de mostrarnos algo. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto nos revela que, aunque creemos tener el control de nuestras emociones y pensamientos, Dios muchas veces interviene para guiarnos hacia su propósito. Hoy exploraremos qué significa cuando una persona permanece en tu mente sin explicación aparente. ¿Es un llamado de Dios? ¿Es una prueba para tu vida? Te mostraremos cómo discernir si esta insistencia es una señal divina y qué hacer al respecto. No ignores esta sensación. Podría ser la manera en que Dios te está hablando. ¿Estás listo para descubrir lo que Él quiere decirte? A veces, por más que intentamos concentrarnos en otras cosas, hay alguien que simplemente no podemos sacar de nuestra mente. Día y noche, su recuerdo nos persigue, aparece en momentos inesperados. Y aunque intentemos ignorarlo, ese pensamiento regresa con más fuerza. ¿Te ha pasado? Quizás piensas que es solo un capricho de tu mente, una coincidencia sin importancia. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si en realidad es Dios tratando de decirte algo? La Biblia nos muestra que Dios muchas veces utiliza nuestros pensamientos para guiarnos. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que incluso cuando creemos estar en control de lo que sentimos o pensamos, Dios puede estar moviendo las piezas para llevarnos hacia su propósito. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que no pudieron ignorar ciertos pensamientos que Dios puso en su corazón. Moisés, por ejemplo, llevaba años alejado de Egipto cuando un pensamiento comenzó a inquietarlo. Su pueblo seguía sufriendo bajo la esclavitud. Aunque había construido una nueva vida en Madián, la idea de los israelitas siendo oprimidos no lo dejaba en paz. Y un día Dios confirmó lo que Moisés ya sentía en lo profundo de su ser. Lo estaba llamando a ser el libertador de su pueblo. Éxodo 3:7-10 relata el momento en que Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Ahora pues, ve, porque te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no podía ignorar ese pensamiento porque no era suyo. Era un llamado divino. Algo similar le ocurrió a Nehemías. Él vivía en la comodidad del palacio del rey Artajerjes cuando recibió noticias de que Jerusalén estaba en ruinas. La ciudad de sus antepasados había sido destruida, sus muros derribados, su gente desprotegida, y algo dentro de él se estremeció. Pudo haber seguido con su vida, pudo haber ignorado esas noticias y convencerse de que no era su problema, pero no pudo. Día y noche, su mente volvía a Jerusalén, su corazón se quebrantó, ayunó, oró y finalmente entendió que Dios lo estaba llamando a hacer algo al respecto. En Nehemías 2:12 leemos: no declaré a hombre alguno lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dios usó un pensamiento recurrente para mover a Nehemías a la acción. Cuando una persona no sale de tu mente, puede ser porque Dios está tratando de guiarte en una dirección específica. Tal vez quiere que intercedas por ella en oración, que le extiendas el perdón, que aprendas algo sobre tu propio corazón o incluso que te prepares para una misión especial que aún no comprendes. Lo cierto es que Dios no permite pensamientos insistentes sin razón. Pero aquí es donde muchos se confunden. ¿Cómo saber si un pensamiento viene de Dios o simplemente es un capricho emocional? La respuesta está en la paz. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios es quien pone un pensamiento en tu corazón, no lo hace para atormentarte, sino para dirigirte.
Aunque el llamado pueda ser desafiante, aunque implique salir de tu zona de confort, en lo profundo de tu ser habrá una certeza, una sensación de que estás caminando en la dirección correcta. Pero cuando un pensamiento nos roba la paz, nos llena de ansiedad, nos consume hasta el punto de distraernos de nuestra relación con Dios, entonces debemos examinar su origen. No todo pensamiento persistente proviene de Dios. El enemigo también puede plantar pensamientos en nuestra mente para distraernos, desenfocarnos e impedir que avancemos en nuestro propósito. Por eso, en 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cada vez que una persona invade nuestra mente, debemos preguntarnos: ¿este pensamiento me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Me impulsa a la oración o me llena de ansiedad? ¿Me mueve a la acción con fe o me paraliza en el miedo? El enemigo sabe que nuestra mente es un campo de batalla y por eso trata de infiltrarse con pensamientos que parecen venir de Dios, pero que en realidad buscan distraernos. Por ejemplo, Saúl se obsesionó con David. Día y noche pensaba en él, pero no porque Dios le estuviera hablando, sino porque los celos y la inseguridad se habían apoderado de su corazón. Su pensamiento recurrente no lo llevó a buscar a Dios, sino a perseguir a un inocente, destruyéndose a sí mismo en el proceso. Por otro lado, José en Egipto nunca dejó de pensar en sus hermanos. Años después de haber sido vendido como esclavo y habiendo alcanzado una posición de poder, cuando los vio nuevamente, todos los recuerdos regresaron a su mente. Pero en lugar de llenarse de amargura, entendió que Dios había permitido todo aquello con un propósito mayor. En Génesis 50:20 les dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El pensamiento de sus hermanos no lo atormentaba, sino que lo llevó a un lugar de restauración. Si una persona no sale de tu mente, es momento de hacer una pausa y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? ¿Por qué este pensamiento vuelve una y otra vez? A veces, Dios permite que alguien permanezca en nuestra mente porque hay algo que debemos resolver. Puede ser que necesites perdonar a esa persona, o tal vez Dios quiere usarte para bendecirla de alguna manera. Otras veces es una invitación a la oración, porque esa persona puede estar atravesando una batalla que desconoces. En ocasiones, Dios usa estos pensamientos persistentes para preparar nuestro corazón para algo que aún no entendemos. Ana, la madre de Samuel, no podía dejar de pensar en su deseo de tener un hijo. Oraba, lloraba y en su angustia clamaba a Dios. No sabía que su insistencia no era simplemente un deseo personal, sino que Dios estaba alineando su corazón con su propósito divino. El hijo que tanto anhelaba no solo sería su alegría, sino el profeta que Dios levantaría en Israel. Es posible que en este momento haya una persona en tu mente y no entiendas por qué. Tal vez intentaste olvidarla, seguiste adelante con tu vida, pero por alguna razón su recuerdo sigue ahí. No lo ignores. Antes de asumir que es una coincidencia, llévalo en oración. Pregunta a Dios si te está llamando a interceder, a restaurar algo, a prepararte para una nueva temporada o simplemente a aprender una lección importante. Nada en la vida de un hijo de Dios sucede por casualidad. Aun cuando no entendemos por qué ciertos pensamientos persisten, podemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo. En Jeremías 29:11, Él nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, no es para confundirte ni para angustiarte, sino para guiarte hacia lo que Él ha preparado para ti. Presta atención a esos pensamientos que no desaparecen. Pueden ser el susurro de Dios, dirigiéndote hacia algo más grande de lo que puedes imaginar. Cuando una persona permanece en tu mente sin razón aparente, es posible que Dios esté usando esa persistencia
para enseñarte algo que aún no has comprendido. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado diversas situaciones para moldear el carácter de sus hijos y llevarlos a una comprensión más profunda de su voluntad. A veces, ese pensamiento insistente no es solo un recordatorio, sino una prueba que revela lo que hay en el corazón. En Deuteronomio 8:2, Dios le dijo a Israel: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Cuando Dios permite que una persona permanezca en la mente, no siempre es porque quiere que se busque un acercamiento con ella. En muchas ocasiones el propósito es mostrar algo interno que debe ser tratado. Los sentimientos que ese pensamiento despierta pueden ser un reflejo de heridas no sanadas, de rencores ocultos o de emociones que no han sido sometidas a la voluntad de Dios. La historia de Jonás es un claro ejemplo de esto. Dios le ordenó ir a Nínive para proclamar su mensaje, pero en su corazón había resentimiento contra ese pueblo. Aunque intentó huir, no pudo escapar del plan divino. El llamado de Dios lo perseguía, y cuando finalmente obedeció, la reacción que tuvo al ver el arrepentimiento de Nínive dejó al descubierto lo que realmente había en su interior. En lugar de alegrarse por la misericordia de Dios, se llenó de enojo. El pensamiento recurrente sobre aquel pueblo era la forma en que Dios le mostraba la dureza de su corazón. Cuando una persona no sale de la mente, es necesario preguntarse si hay algo que Dios quiere revelar sobre el propio corazón. El Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este tipo de examen puede ser incómodo, pero es necesario para el crecimiento espiritual. La falta de perdón es una de las razones más comunes por las que un pensamiento se vuelve persistente. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón, en Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, y Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este mandato no solo era una instrucción sobre la misericordia, sino también una clave para la libertad espiritual. El resentimiento esclaviza, pero el perdón libera. La parábola del siervo que no quiso perdonar ilustra lo que ocurre cuando una persona retiene el rencor en su corazón. En Mateo 18, 23, 35, Jesús cuenta la historia de un hombre que debía una gran cantidad de dinero y fue perdonado por su Señor. Sin embargo, al salir encontró a un compañero que le debía una cantidad mucho menor y en lugar de mostrar la misma misericordia, lo hizo encarcelar. Cuando el Señor se enteró de lo sucedido, lo reprendió y le retiró el perdón. Jesús concluye esta parábola diciendo que así hará el Padre Celestial con aquellos que no perdonan de corazón. Un pensamiento recurrente hacia alguien puede ser la manera en que Dios está mostrando que hay una falta de perdón que debe ser confrontada. El perdón no significa justificar el daño recibido ni minimizar lo sucedido, sino entregar a Dios el derecho de hacer justicia. Romanos 12, 19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando se suelta el resentimiento, se experimenta la verdadera paz de Dios. Pero mientras el corazón se aferre a la herida, ese pensamiento persistente seguirá regresando, porque Dios quiere sanar completamente. Otro aspecto que Dios puede estar señalando es el temor. A veces, el pensamiento recurrente sobre alguien surge porque existe un miedo no resuelto. Puede ser el temor al rechazo, a perder a alguien o incluso a enfrentar una conversación pendiente. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aferrarse al miedo impide caminar en la libertad que Dios ha provisto. El temor no proviene de Dios
Y cuando un pensamiento causa ansiedad en lugar de paz, es señal de que debe ser sometido a su autoridad. La prueba también puede estar en la paciencia y la dependencia de Dios. Muchas veces, cuando algo inquieta la mente, la primera reacción es querer resolverlo de inmediato. Sin embargo, Dios enseña a esperar en su tiempo y confiar en su plan. En Lamentaciones 3, 25, 26 se nos dice: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No siempre es necesario actuar impulsivamente ante un pensamiento persistente. A veces, la lección está en aprender a entregarlo en oración y esperar la dirección de Dios. David es un ejemplo de alguien que supo esperar en Dios incluso cuando tenía la oportunidad de actuar. En 1 Samuel 24, cuando Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo, David tuvo la oportunidad de tomar venganza y acabar con su enemigo. Sus propios hombres le dijeron que Dios lo había puesto en sus manos para que lo matara. Sin embargo, David se negó, diciendo: Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. 1 Samuel 24, 6. En lugar de seguir sus propios impulsos, esperó en Dios y dejó que Él fuera quien decidiera el destino de Saúl. En otras ocasiones, el pensamiento persistente sobre alguien es la forma en que Dios prepara el corazón para un nuevo propósito. A lo largo de la Biblia, Dios usó momentos de inquietud interna para llevar a sus siervos a tomar decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Esther es un ejemplo de esto. Vivía en el palacio sin imaginar que Dios la había colocado en esa posición para un propósito mayor. Su tío Mardoqueo le hizo ver la realidad cuando le dijo en Esther 4:14: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios había estado preparando su corazón para entender que su posición no era una coincidencia, sino una oportunidad para cumplir su voluntad. Cuando un pensamiento persiste, es importante buscar a Dios en oración y pedirle claridad. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta no siempre llegará de inmediato, pero Dios siempre hablará a través de su palabra, de su paz y de las circunstancias. La clave está en no asumir que un pensamiento recurrente significa actuar de inmediato. Es necesario discernir si Dios está llamando a la acción, si está revelando una lección pendiente o si simplemente está probando la fe. En cada caso, su dirección será clara para aquellos que buscan su guía. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La insistencia de un pensamiento no es una coincidencia. Puede ser una prueba de fe, una oportunidad para el crecimiento o la preparación para algo que aún no se ve. En cualquier caso, la respuesta siempre está en Dios. Su propósito es perfecto y cuando se confía en Él, cada pensamiento, cada inquietud y cada duda encuentran su respuesta en su voluntad. Cuando Dios coloca un pensamiento recurrente en el corazón, no es un error ni una distracción sin propósito. Todo lo que Él hace tiene una razón, incluso cuando no se comprende de inmediato. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado la insistencia de ciertos pensamientos para señalar caminos, advertir sobre peligros o revelar una misión mayor. Lo que parece una simple inquietud puede ser en realidad la preparación para algo que cambiará el rumbo de una vida. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando una persona permanece en la mente sin explicación aparente, es posible que esté vinculada al propósito divino de maneras que aún no se han revelado. Dios no siempre habla con voz audible ni a través de señales visibles. En muchas ocasiones, su llamado comienza como un peso en el corazón, una inquietud que no desaparece y que persiste hasta que se le presta atención. En Éxodo 2:11-12, Moisés vio la opresión de su pueblo y no pudo ignorarla.
Aunque en ese momento actuó precipitadamente y tuvo que huir, la semilla ya había sido plantada en su interior. Años después, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés comprendió que aquella carga que había sentido en su juventud no era un pensamiento pasajero, sino el primer indicio de su propósito. Dios prepara los corazones antes de revelar completamente su plan. Cuando Nehemías escuchó sobre la condición de Jerusalén, no pudo seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. Su corazón estaba inquieto, su mente no podía apartarse de la imagen de su ciudad en ruinas. En Nehemías 2:12, él mismo reconoce: no declaré a hombre alguno lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. La carga que llevaba no era fruto de su imaginación ni de una simple preocupación humana, sino el indicio de que Dios lo estaba llamando al actuar. El propósito divino siempre deja señales. Un pensamiento persistente sobre alguien puede ser una de ellas. Dios puede estar mostrando que esa persona es clave en un proceso de crecimiento, en una etapa de transformación o en una misión especial que aún no se comprende del todo. El llamado de Dios no siempre se presenta con claridad desde el principio. A veces comienza con un susurro, con una idea que regresa una y otra vez, con una sensación de que algo debe hacerse, aunque no se sepa exactamente qué. En 1 Samuel 3, 8, 9, el joven Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que Elí le indicó qué hacer. Lo mismo sucede cuando Dios coloca a alguien en la mente de manera constante. La insistencia de ese pensamiento no es casualidad, sino una señal de que es necesario buscar a Dios y preguntarle qué desea revelar. Dios abre puertas y crea conexiones que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo revelan su importancia. En el libro de Ruth, la llegada de Noemí y su nuera a Belén parecía un hecho sin mayor trascendencia. Sin embargo, en Ruth 2:3 se menciona que mientras recogía espigas, Ruth casualmente llegó al campo de Booz. No era casualidad. Dios estaba guiando sus pasos para conectar su vida con alguien que jugaría un papel fundamental en su destino. El pensamiento recurrente sobre alguien puede ser el indicio de que Dios está estableciendo una conexión con un propósito mayor. Puede ser que esa persona tenga un papel en el llamado de Dios o que a través de ella Él esté preparando algo para el futuro. Lo que hoy parece una simple inquietud puede convertirse en un punto de inflexión en la historia de vida de quien la experimenta. En Hechos 16, 9, 10, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarlo. Cuando despertó, entendió que Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio en Macedonia. Un solo pensamiento, una sola imagen en su mente, bastó para dirigirlo a un nuevo territorio y expandir la obra de Dios. Dios usa diferentes maneras para hablar. A veces lo hace con claridad desde el principio. Otras veces permite que la insistencia de un pensamiento sea la forma en que el corazón sea preparado para lo que vendrá. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión 3 veces seguidas antes de entender su significado. Al principio no comprendía lo que Dios le estaba mostrando, pero cuando Cornelio lo llamó, todo cobró sentido. Cuando un pensamiento se mantiene presente, es necesario buscar la dirección de Dios antes de actuar. No siempre el llamado es inmediato, ni siempre la respuesta es la que se espera. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, Dios planta una semilla en el corazón mucho antes de que llegue el momento de verla florecer. En Génesis 37, José tuvo sueños en los que veía señales de su destino, pero pasaron años antes de que esos sueños se hicieran realidad. Durante ese tiempo, enfrentó pruebas, injusticias y desafíos que parecían contradecir todo lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, nada de lo que vivió fue en vano.
Cada circunstancia formó parte del proceso que lo llevaría al propósito para el cual había sido llamado. Dios no deja nada al azar. Si un pensamiento persiste, es porque hay algo que Él está trabajando en el interior. Puede ser una preparación para algo futuro, una indicación de que es necesario orar por esa persona o un recordatorio de que se debe buscar su dirección antes de tomar una decisión. En Proverbios 3:6 se nos aconseja: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios llama, no siempre da todos los detalles de inmediato. Abraham recibió la instrucción de salir de su tierra y dirigirse a un lugar que Dios le mostraría después. En Hebreos 11:8 se dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dio la primera instrucción, pero no le reveló todo el camino. Así es como Él obra muchas veces. Coloca una inquietud, un pensamiento recurrente, una sensación que no desaparece. No da todas las respuestas de inmediato, pero espera que se confíe en su dirección. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les explicó cada detalle de lo que vivirían. Solo les dijo: síganme. Mateo 4:19. La decisión de obedecer vino antes de entenderlo todo. Cuando una persona no sale de la mente, es momento de buscar a Dios en oración y pedirle claridad. No siempre se trata de una acción inmediata. A veces es una preparación, una enseñanza o una señal de que algo está por venir. En Isaías 55:8-9 Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El propósito de Dios siempre es perfecto, aunque no siempre sea comprendido de inmediato. Cuando Él planta un pensamiento en el corazón, no lo hace sin razón. Puede ser un llamado, una advertencia, una invitación a interceder o una prueba para fortalecer la fe. Lo que es seguro es que nada es casualidad. Cada inquietud, cada pensamiento insistente, cada carga en el corazón es parte de un plan mayor que solo Dios conoce por completo. Lo importante es confiar en su dirección, buscar su voz y estar dispuestos a seguir el camino que Él ha trazado. Cuando un pensamiento se arraiga con fuerza en la mente, es fácil asumir que proviene de Dios, pero no todo pensamiento recurrente es una señal divina. Así como Dios habla al corazón, también existe el peligro del autoengaño y de pensamientos que no provienen de Él. A lo largo de la historia, muchos han creído que estaban siguiendo la voz de Dios, cuando en realidad estaban siendo arrastrados por sus propias emociones, deseos o incluso engañados por el enemigo. En Jeremías 17:9 se nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El pensamiento persistente sobre alguien puede ser una llamada de atención, una prueba o una guía, pero también puede ser una distracción. La mente es un campo de batalla y lo que no se somete a Dios puede convertirse en una trampa. La obsesión no proviene del Espíritu Santo, porque Dios nunca esclaviza los pensamientos. Cuando un pensamiento roba la paz, genera ansiedad o se vuelve una carga que impide avanzar espiritualmente, es necesario hacer una pausa y examinar su origen. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque no todo lo que parece bueno o justificado realmente viene de Dios. El enemigo conoce las debilidades humanas y las usa para sembrar pensamientos que parecen legítimos, pero que alejan de la voluntad de Dios. En el Edén, la serpiente no presentó a Eva una mentira descarada, sino una distorsión de la verdad. Génesis 3:6 describe cómo el fruto prohibido era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. La estrategia del enemigo no fue imponerle un pensamiento a Eva, sino presentarle una idea que ella misma desarrollaría.
Así funciona el engaño. Comienza como una posibilidad inofensiva, pero si no se somete a Dios, puede llevar a decisiones equivocadas. El pensamiento recurrente sobre alguien puede estar revelando algo más profundo en el corazón. En muchos casos, la mente se aferra a una persona no por dirección de Dios, sino por un deseo no entregado a Él. La idolatría no es solo inclinarse ante imágenes, sino permitir que algo o alguien ocupe un lugar que solo le pertenece a Dios. En Ezequiel 14:3, Dios dice: estos hombres han erigido ídolos en su corazón y han puesto delante de sí lo que los hace caer en pecado. Voy a dejar que me consulten. Cuando un pensamiento se convierte en el centro de la vida, desplazando la búsqueda de Dios, es señal de que ha tomado un lugar indebido. El deseo de aferrarse a alguien puede nublar el discernimiento. Cuando Samuel lloraba por la caída de Saúl, Dios le dijo en 1 Samuel 16:1: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? La insistencia de Samuel en aferrarse a alguien que Dios ya había rechazado le impedía ver lo que Dios estaba a punto de hacer. A veces, la razón por la que una persona sigue en la mente no es porque Dios esté diciendo que hay que acercarse a ella, sino porque el corazón no ha soltado lo que Dios ya cerró. La mente humana tiene la capacidad de alimentar ideas hasta que parezcan innegables. Cuando algo se piensa con frecuencia, se refuerza en la memoria y se convierte en una verdad subjetiva. Este es el peligro del autoengaño. Cuando Balaam quiso ir en contra de la voluntad de Dios, insistió hasta convencerse de que tenía permiso. Números 22:12 muestra que Dios le dijo claramente: no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque bendito es. Sin embargo, su deseo lo llevó a persistir hasta que Dios permitió que siguiera su camino, no como aprobación, sino como una prueba que lo llevaría a su propia ruina. No todo pensamiento es una invitación a la acción. A veces, Dios permite que algo permanezca en la mente solo para revelar lo que hay en el interior. Cuando Caín se llenó de envidia contra su hermano, Dios le advirtió en Génesis 4:7: si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín permitió que su pensamiento se convirtiera en una obsesión que lo llevó a actuar en contra de la voluntad de Dios. Si un pensamiento recurrente genera angustia, resentimiento o desesperación, no es una señal para actuar, sino una oportunidad para someterlo a Dios. La dirección de Dios siempre se distingue por la paz. Filipenses 4:7 afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios guía, no hay confusión, ni ansiedad, ni desesperación. Aunque su plan pueda parecer desafiante, nunca produce opresión en la mente. La insistencia de un pensamiento no es una garantía de que proviene de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías esperaba que Dios hablara a través del viento, del terremoto y del fuego, pero Dios se manifestó en un susurro apacible. No siempre la voz de Dios es estruendosa ni dominante. Muchas veces es una certeza suave que trae paz en medio de la incertidumbre. El discernimiento espiritual es fundamental para diferenciar entre la voz de Dios y la propia voz interior. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. No todo lo que se siente profundamente es una dirección divina. La mente puede ser influenciada por deseos, temores y expectativas personales. En ocasiones se busca confirmar lo que se quiere escuchar en lugar de someterse a lo que Dios realmente está diciendo. El tiempo es un factor clave en el proceso de discernimiento. Dios nunca se apresura y quien camina con Él aprende a esperar. En Habacuc 2:3 se nos recuerda: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá.
Un pensamiento insistente no siempre significa que se debe actuar de inmediato. La paciencia es una muestra de confianza en Dios. Cuando se precipitan decisiones basadas en emociones momentáneas, las consecuencias pueden ser dolorosas. En Josué 9, los gabaonitas engañaron a Israel porque Josué y los líderes tomaron una decisión sin consultar a Dios. Josué 9:14 señala que los israelitas tomaron parte de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. La falta de paciencia llevó a un error que tuvo repercusiones por generaciones. El enemigo siempre buscará usar la impaciencia para empujar hacia caminos equivocados. En Lucas 4, Satanás tentó a Jesús ofreciéndole lo que ya le pertenecía, pero sin pasar por la cruz. La tentación no era solo sobre el poder, sino sobre el tiempo. Satanás quería que Jesús tomara un atajo en lugar de seguir el plan de Dios. Cuando un pensamiento insiste en apresurar una acción sin dirección clara, es necesario recordar que Dios nunca trabaja bajo presión humana. Su tiempo es perfecto y Él nunca dejará de cumplir su propósito en aquellos que confían en su guía. Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si un pensamiento genera caos en la mente, no proviene de Dios. Su voz siempre alineará con su palabra, traerá claridad y fortalecerá la fe. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa para quienes confían en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El corazón humano puede aferrarse a lo que cree que necesita, pero solo Dios conoce lo que realmente es necesario. En Mateo 6:33 se da una instrucción clara: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando la mente se centra en lo que parece urgente, se corre el riesgo de perder lo que es verdaderamente importante. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando Él guía, lo hace con propósito, con orden y con paz. No deja dudas, no genera confusión, no lleva a la obsesión. Si un pensamiento persiste, pero no hay paz, la respuesta no es seguirlo, sino rendirlo ante Dios y confiar en que Él revelará su voluntad en el momento adecuado. Cuando una persona permanece en la mente sin explicación aparente, puede ser una señal de que Dios está llamando a interceder. A lo largo de la historia, Dios ha puesto cargas en el corazón de sus siervos para que oren por otros, incluso sin conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo. La intercesión no es solo un acto de compasión, sino una herramienta espiritual poderosa que puede cambiar circunstancias, restaurar vidas y abrir caminos donde antes parecía no haber salida. En Ezequiel 22:30, Dios declara: busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. La ausencia de intercesores tuvo consecuencias, porque Dios busca corazones dispuestos a clamar por otros y a actuar conforme a su voluntad. El pensamiento insistente sobre alguien no siempre significa que se debe intervenir directamente en su vida, pero sí puede ser una invitación a levantar un muro de oración a su favor. En 1 Timoteo 2:1 se exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión no es solo para quienes se conocen personalmente, sino para cualquiera que Dios ponga en el corazón. Hay momentos en los que el Espíritu Santo inquieta para orar por alguien sin razón aparente, y más tarde se descubre que en ese preciso instante esa persona enfrentaba una prueba, una tentación o un peligro. La oración es el puente entre lo visible y lo invisible, el arma que trasciende el tiempo y el espacio,
la manera en que se pueden pelear batallas espirituales, incluso por aquellos que no saben que necesitan ayuda. Cuando Dios da una carga de intercesión, la oración no debe limitarse a palabras mecánicas ni a peticiones generales. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es aquella que nace del Espíritu y no solo de la mente. No se trata de repetir frases sin convicción, sino de entrar en la presencia de Dios con fe, creyendo que Él escucha y responde. En Romanos 8:26 se explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no se tienen palabras, el Espíritu Santo ora a través de quienes se rinden a su dirección. La intercesión no es un acto pasivo, sino una guerra espiritual. En Efesios 6:12 se advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien viene a la mente de manera persistente, puede ser porque enfrenta una batalla en el ámbito espiritual y necesita cobertura en oración. Job intercedía constantemente por sus hijos, incluso cuando no sabía si habían pecado o no. En Job 1:5 se describe cómo ofrecía sacrificios a Dios por ellos, diciendo: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. No esperaba a que hubiera una crisis evidente. Actuaba con anticipación, confiando en que su intercesión podía hacer la diferencia en sus vidas. En la Biblia, los intercesores fueron clave en momentos cruciales. Moisés se puso en la brecha cuando Dios estaba listo para destruir al pueblo de Israel por su desobediencia. En Éxodo 32:11-14, Moisés clamó al Señor y apeló a su misericordia, y Dios cambió el curso de la historia debido a su intercesión. Daniel oró y ayunó por la restauración de Israel, confesando pecados que él mismo no había cometido, pero asumiendo la carga del pueblo como propia. En Daniel 9:3 se narra cómo dirigió su rostro a Dios en oración, ruego y ayuno, buscando el favor del Señor para su nación. La intercesión no solo cambia la vida de aquellos por quienes se ora, sino también la del intercesor. En Mateo 5:44 Jesús enseñó: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Orar por otros no solo es un mandato, sino un ejercicio que transforma el corazón. La mente puede resistirse a interceder por ciertas personas, especialmente cuando ha habido heridas o conflictos, pero la oración sincera no solo libera a quien la recibe, sino que también sana a quien la ofrece. La oración no es manipuladora ni busca imponer deseos personales sobre la vida de los demás. En Mateo 6:10, Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La verdadera intercesión no busca que Dios haga lo que se quiere, sino que su voluntad prevalezca. Muchas veces la mente se aferra a la idea de cómo deberían ser las cosas, pero la oración madura entrega todo control a Dios. En Lucas 22:42, Jesús mismo mostró este principio cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando una persona permanece en la mente, la reacción inmediata no debe ser la preocupación ni la ansiedad, sino la oración. Filipenses 4:6 instruye a no angustiarse por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La intercesión no se basa en la desesperación, sino en la confianza. Quien ora sabe que Dios está en control, incluso cuando la situación parece imposible. En Hechos 12, la iglesia oró fervientemente por Pedro cuando estaba en prisión. No podían hacer nada en lo natural para liberarlo, pero su intercesión movió la mano de Dios. En Hechos 12:7, un ángel apareció en la celda y lo sacó milagrosamente.
La oración de los creyentes no fue en vano. Dios obró en respuesta a su clamor. La intercesión no es un último recurso, es el arma más poderosa que Dios ha dado a su pueblo. En 2 de Crónicas 7:14, Dios hace una promesa a aquellos que buscan su rostro. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La oración no es solo para casos individuales, sino que tiene el poder de transformar comunidades, familias y naciones. Un solo intercesor puede marcar la diferencia en el destino de muchas personas. La insistencia de un pensamiento sobre alguien es una señal de que no debe ser ignorado. Puede ser una persona que está a punto de rendirse, alguien que necesita dirección, o un alma que enfrenta una lucha invisible. La intercesión es la respuesta. No siempre se verá el resultado de inmediato, pero Dios siempre escucha. En 1 Juan 5:14 se asegura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El silencio de Dios no significa ausencia. A veces, la respuesta a la oración toma tiempo porque Él está obrando en formas que no se pueden ver. En Daniel 10, el ángel que llevaba la respuesta de Dios fue detenido por fuerzas espirituales, pero la respuesta ya había sido enviada desde el primer día en que Daniel oró. En Daniel 10:12, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. La oración es el vínculo que conecta la voluntad de Dios con la tierra. No hay oración sincera que sea ignorada, ni intercesión que no tenga un impacto. Cuando Dios pone a alguien en el corazón de manera persistente, es porque hay algo que Él quiere hacer. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar en que Él obra a través de aquellos que están dispuestos a ponerse en la brecha. En Lucas 18:1, Jesús enseñó que es necesario orar siempre y no desmayar. La intercesión no es una opción, es una responsabilidad, un llamado y un privilegio. Cuando un pensamiento persiste, no basta con reconocerlo, sino que es necesario saber cómo responder. Dios no habla sin propósito, y cada vez que pone algo en el corazón es porque espera una acción, una oración o una decisión que alinee la vida con su voluntad. En la Escritura, nadie que recibió una señal divina fue llamado a permanecer inactivo. En Santiago 1:22 se advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La voz de Dios siempre exige una respuesta, pero no cualquier respuesta, sino una que provenga de la sabiduría y la obediencia. El error más común es apresurarse sin discernir correctamente la dirección de Dios. No toda insistencia en la mente es una invitación a actuar de inmediato. David tuvo la oportunidad de eliminar a Saúl cuando lo encontró dormido en la cueva, pero aunque sus hombres le dijeron que era una señal de Dios, él reconoció que no podía tocar al ungido del Señor. En 1 Samuel 24:6 respondió: Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. No todo lo que parece una oportunidad es una instrucción. Actuar fuera del tiempo de Dios puede traer más daño que bendición. La paciencia es una de las mayores pruebas en la respuesta a la voz de Dios. Moisés sabía que su destino era liberar a Israel, pero cuando intentó hacerlo a su manera, matando al egipcio, terminó huyendo al desierto. Durante 40 años fue tratado por Dios antes de recibir la verdadera instrucción. Éxodo 3:10 muestra el momento en que Dios finalmente lo envió. Ahora pues ve, porque te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. El propósito no había cambiado, pero el tiempo de Dios no era el que Moisés imaginó al principio. Responder a un pensamiento recurrente sin antes buscar la confirmación divina puede llevar a la confusión. Gedeón no se movió hasta estar completamente seguro
de que Dios lo estaba llamando. Jueces 6:17 muestra su petición: si he hallado gracia ante tus ojos, dame señal de que eres tú quien habla conmigo. Dios no condenó su solicitud, sino que le dio la seguridad que necesitaba para avanzar. Cuando Dios quiere que alguien actúe, no deja lugar para la duda. Su dirección es clara y su paz acompaña cada paso. El discernimiento es clave para responder correctamente a lo que Dios pone en el corazón. No todas las cargas significan una misión personal. Pablo sintió una gran angustia por la incredulidad de Israel, pero sabía que su llamado principal era a los gentiles. En Romanos 9:2-3 expresó su dolor: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Sentir una carga no significa que se deba intervenir directamente, sino que puede ser una invitación a orar, interceder o prepararse para un momento futuro. Cuando Dios ordena un paso, Él abre el camino. Nehemías sintió una profunda carga por la condición de Jerusalén, pero no salió de inmediato. Primero ayunó y oró. En Nehemías 2:4-5, cuando el rey le preguntó qué deseaba, su primera reacción fue orar antes de responder. Encomendé mi oración al Dios de los cielos y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia ante sus ojos, envíame a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Dios confirmó su misión dándole favor delante del rey. Responder a un pensamiento persistente de acuerdo con la voluntad de Dios significa estar dispuesto a recibir cualquier respuesta, incluso si no es la que se esperaba. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón en su carne, pero la respuesta que recibió fue diferente de lo que pedía. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No siempre Dios llamará a la acción directa. A veces, la respuesta es confiar, esperar o simplemente seguir orando. La verdadera obediencia se prueba cuando la respuesta de Dios no coincide con lo que se esperaba. Abraham esperó por años la promesa de un hijo, y cuando finalmente lo tuvo, Dios le pidió que lo sacrificara. Génesis 22:2 registra la instrucción: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba no estaba en el sacrificio, sino en su disposición a obedecer sin condiciones. Dios detuvo su mano y proveyó un carnero en su lugar, pero su fe fue refinada a través de la prueba. Cuando Dios guía a tomar un paso, Él lo confirma de múltiples maneras. En Hechos 16:6-10, Pablo y sus compañeros intentaron ir a varias regiones, pero el Espíritu Santo les impidió avanzar. Finalmente Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fueran a ayudarles. En el versículo 10 se describe la reacción de Pablo y su equipo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. La confirmación de Dios no deja margen para la duda. La respuesta correcta a un pensamiento persistente siempre traerá fruto. Cuando Esther fue confrontada con la realidad de que su posición en el palacio tenía un propósito mayor, tuvo que decidir si respondería o no al llamado de Dios. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Su decisión de arriesgar su vida por su pueblo trajo liberación y restauración. Cuando Dios coloca a alguien en la mente es porque hay algo que Él quiere hacer. El error más grande es ignorar por completo la insistencia de Dios. En Mateo 19:22, el joven rico recibió una instrucción directa de Jesús: vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En lugar de obedecer, se alejó triste, porque su corazón estaba más aferrado a sus posesiones que a la voluntad de Dios. No responder a un llamado divino no solo detiene el crecimiento espiritual,
sino que también impide recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. El temor a equivocarse no debe ser una excusa para la inacción. En Mateo 25, el siervo que recibió un talento decidió esconderlo en lugar de invertirlo. Su razonamiento fue que tenía miedo de fallar, pero su falta de acción fue vista como desobediencia. En Mateo 25:26, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. No actuar cuando Dios ha dado una instrucción es tan grave como actuar fuera de su voluntad. Cuando Dios habla, espera una respuesta. Ignorar su voz no hace que el llamado desaparezca. En Jonás 1:3, el profeta intentó huir en dirección opuesta, pero Dios envió una tormenta para detenerlo. No hay lugar al que se pueda escapar de la voluntad de Dios. Tarde o temprano lo que Él ha determinado se cumplirá. La mejor respuesta siempre será la obediencia inmediata, incluso cuando no se comprenda completamente el propósito. Si una persona no desaparece de la mente, es porque Dios está hablando. La respuesta correcta no es ignorarlo ni actuar impulsivamente, sino buscar su dirección con un corazón dispuesto a obedecer. En Isaías 6:8, el profeta escuchó la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. No pidió explicaciones, no exigió garantías, solo se entregó completamente a la voluntad de Dios. Dios sigue hablando. Cuando pone algo en el corazón, es porque hay un propósito detrás. La clave está en discernir su voz, esperar su tiempo y responder con fe. Cuando Él guía, no deja margen para la confusión. Su plan siempre es perfecto y su llamado siempre lleva a algo mayor de lo que la mente humana puede comprender. La única respuesta correcta es confiar y obedecer. Si una persona no deja de aparecer en la mente, no es casualidad. Dios habla de formas que a veces no se entienden de inmediato, pero cada pensamiento insistente tiene un propósito que debe ser descubierto. Más allá de lo que se ha visto hasta ahora, existe una verdad aún más profunda. Dios usa estas señales para revelar algo sobre su propio carácter. No se trata solo de la otra persona ni de la situación en sí misma, sino de la relación que Dios quiere fortalecer con aquellos a quienes llama. Cada pensamiento persistente es una invitación a conocerlo mejor, a confiar más en su dirección y a entender cómo opera su amor en cada detalle de la vida. Dios no solo quiere que se descubra el propósito detrás de un pensamiento, sino que también se aprenda a caminar con él de una manera más íntima y genuina. La insistencia de su voz no es para traer confusión, sino para acercar a sus hijos a su corazón. Cada vez que coloca una carga en la mente, está ofreciendo la oportunidad de experimentar su dirección con más claridad. Su plan no es que alguien pase la vida adivinando qué hacer, sino que aprenda a reconocer su guía con seguridad. El verdadero propósito de estos pensamientos es transformar la forma en que se percibe la relación con Dios. No se trata de encontrar una respuesta inmediata, sino de desarrollar la capacidad de escuchar con discernimiento. Cada insistencia en el corazón es un entrenamiento espiritual, una forma en la que Dios moldea la sensibilidad para responder con fe y no con duda. A veces, la lección no está en lo que hay que hacer con la persona que viene a la mente, sino en lo que Dios quiere enseñar a través de ese proceso. Dios está constantemente hablando, pero solo aquellos que realmente buscan su voz pueden identificarla sin vacilar. A lo largo de la vida habrá muchas situaciones en las que un pensamiento persistente intentará captar la atención. Algunos de ellos serán pruebas, otros serán confirmaciones y otros serán puertas abiertas hacia nuevos caminos que aún no se han imaginado. La clave está en la disposición de recibir su dirección con un corazón abierto, sin poner condiciones ni esperar que todo tenga sentido desde el principio. La insistencia de un pensamiento no es el punto final,
sino el inicio de algo mucho más grande. Lo que hoy parece una simple inquietud podría ser el principio de una transformación que cambie por completo la manera en que se entiende la voluntad de Dios. Cada vez que su voz resuena en el interior, es una invitación a confiar, a responder y a avanzar en el camino que Él ha diseñado. La pregunta ya no es por qué esa persona no desaparece de la mente, sino qué es lo que Dios quiere mostrar a través de ello.